Al principio nos pasaba con los estudiantes que nos entregaban casi sin leer lo que hacían los GPT. Ahora con la automatización, yo no sé si han probado la última herramienta de GenSpark, donde con 3 frases automáticamente te hace o una presentación o te hace absolutamente un podcast o te convierte voz a texto. Es un agente que reúne varias de las aplicaciones, varios de los LLM. Según las estadísticas, parecía que ya en una semana había recogido 100 millones de dólares en suscripciones. Eh, y entonces, y también el gran punto también se da cuando Claude saca su agente, donde tú lo instalas en tu computador y ahora te abre las carpetas, ahora sí te automatiza todo el proceso. Entonces, con esas inquietudes y con esas nuevas retos de adopción de esta tecnología, nos parece muy apropiado la conversación con Juan Camilo y atentos a las intervenciones o las interpelaciones que quieran o las preguntas que quieran hacer. Juan Camilo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La charla está pensada como en 3 momentos, entonces también voy a ir partiendo para diferentes momentos para hacer preguntas o para discutir algunas cosas. ¿Listo? Bien, entonces, yo organicé esta charla alrededor de cómo pensar nuestra relación con la IA. En parte porque el punto aquí es que buena parte de la importancia de las humanidades, del arte, de la filosofía, de la literatura, radica en, no, se fue en mi presentación. Es que yo estaba compartiendo directamente desde acá. Parte de la importancia, no, este no es. A ver, Richard. Ya, quiero mirar, profe. Parte de la importancia de pensar de las humanidades es ampliar nuestras capacidades del pensamiento en general. En particular, extender nuestras capacidades de reflexión sobre un montón de cosas. ¿Listo? Hoy el objetivo es ofrecer una imagen para pensar nuestra relación con la IA. Esta imagen va a estar dentro de varias, hay varias alternativas, pero la idea es ofrecerles un patrón imaginativo, por decirlo de alguna manera, una guía sobre cómo empezar a pensar nuestra relación con la IA. No tanto es ofrecer una respuesta, sino empezar a dar luces sobre las maneras en que podemos dar una respuesta a esta pregunta, cómo pensar nuestra relación con la IA. Para eso, vale la pena pensar primero un poquito sobre nuestra relación con la ciencia y la tecnología de manera general y en particular con una de las cosas que pasa con la ciencia es que la ciencia tiene una historia, entonces atender a la historia de la ciencia nos ayuda a entender cómo es la ciencia. Y una de las maneras de empezar a entender la ciencia es en particular cómo es que nace la ciencia. Y por eso quise empezar con la Royal Society. La Royal Society es discutiblemente la sociedad científica que ha continuado existiendo más antigua del mundo. Nació en el contexto donde justamente estábamos pasando buena parte del medioevo, donde había una resistencia a la idea general de que el conocimiento natural todavía está dominado por una tradición. Entonces, la Royal Society adopta como principio algo que se llama nullius in verba. Es decir, no vamos a aceptar nada por la palabra nada más. El conocimiento no debe apoyarse en la palabra, en la experticia de una persona, como en la confianza de una persona. En Dios, lo demás nos lo tienen que demostrar. Y por medio de experimentación. Exactamente. No de cualquier manera, sino de una manera bien específica. La Royal Society nos ofrece como una cosa que es importante entender. En 1665, el primer journal científico. La idea de una revista donde se publican los resultados para que sean divulgados entre los pares, conocidos mejor, evaluados
y trabajando en conjunto. Es una comunidad científica organizada para el conocimiento. Y esta sociedad, si bien no fue fundada por una figura que me interesa en particular, tiene muchísimos científicos muy reconocidos. Esa expresión que les decía, nullius in verba, es una expresión de la determinación de esta gente de resistir la dominación de la autoridad y de verificar todo apelando a los hechos determinados y no fiarse de las palabras. ¿Listo? Tenían una desconfianza importante en el discurso de la tradición, en particular están pensando en la tradición escolástica, aristotélica, y querían todo a punta de experimento. Entonces, tenemos a figuras muy importantes, ahí menciono unas, pero buena parte del trabajo de uno de los más importantes físicos de Isaac Newton se dio en el marco de la Royal Society. Las discusiones que se dan ahí sobre la óptica, por ejemplo, hacen parte del nacimiento de esta sociedad. Pero como les decía, si bien me interesa en particular esta actitud con respecto a las palabras. Y esa actitud con respecto a las palabras, las maneras en que hablamos, viene de Francis Bacon. Bacon fue un filósofo de Inglaterra, canciller también, que formula lo que se llama el nuevo órgano. El órganon era la manera en que se articulaba el conocimiento escolástico porque era la manera en que se había articulado el conocimiento aristotélico. Aristóteles teníamos eso. Y Bacon, ni corto ni perezoso, con un poquito de modestia, dice, yo les voy a ofrecer un nuevo órgano. Y entonces se suelta varias joyitas. Una de esas es la siguiente. Los más peligrosos de todos los ídolos son los del foro, que llegan al espíritu por su alianza con el lenguaje. Los hombres creen que su razón manda en las palabras, pero las palabras ejercen a menudo a su vez una influencia poderosa sobre la inteligencia. Lo que hace la filosofía y las ciencias sofisticadas y ociosas. El sentido de las palabras es determinado según el alcance de la inteligencia vulgar, no la inteligencia científica. Y el lenguaje corta la naturaleza por las líneas que dicha inteligencia aprecia con mayor facilidad. Bacon, ese lema que les mostraba ahorita, representa la historia un poquito de la Royal Society y está también anclada en esta manera de ver de Bacon. Esta manera de ver de Bacon donde la ciencia debe separarse de esas cosas oscuras y como enredadas, de esos peligros que hay en las metáforas, de las imágenes floridas, del lenguaje melífluo. Hay que alejarse de eso. Eso no le va a hacer para nada bien a la ciencia. Y que todo eso es nada más como un adorno que deberíamos abandonar idealmente. Eso me interesa porque eso hace parte de muchas de las concepciones todavía presentes de la ciencia que separa, por ejemplo, la ciencia del arte, la ciencia de la filosofía, donde en muchas ocasiones todavía los miembros oficiales de la Royal Society, porque todavía sigue existiendo, como Hawkins, dicen también, no, pues la filosofía muy bonito, pero eso ya está mandado a recoger, ya no la necesitamos. Ya lo que tenemos es la ciencia. La ciencia ocupa ese rol por medio de la experimentación, la formulación de teorías, pero en todo caso, ajeno a esas maneras de hablar y de pensar que estaban rechazadas desde los tiempos de Bacon. En contraste, durante el siglo XX también hay muchos filósofos, muchas filósofas que llegan y dicen como, venga, quietos ahí.
Porque, y esta frase de Iris Murdoch me encanta, como, la metáfora no es una excrescencia, un nacido periférico de la estructura lingüística, sino que es su centro vivo. No tenemos que adoptar, comillas, de repente el modo figurativo, lo estamos usando todo el tiempo. La ciencia no es inmune a esa manera de hablar. La tecnología no es inmune a la metáfora porque siempre estamos metidos ahí. Y una contemporánea de Murdoch, Mary Mitchley, coge también esas ideas y las vincula a la manera en que entendemos la ciencia. Ella dice, estamos acostumbrados a pensar los mitos, las metáforas, las imágenes, las analogías como lo opuesto de la ciencia. Esa es la herencia maldita de Bacon. Por eso quería empezar con el lema de la Royal Society, como nada en la palabra, todo en el experimento, en el hecho bruto. Pero, dice Mitchley, de hecho son una parte central de esto, aquello que decide su significado en nuestras vidas. Así que necesitamos entender esas metáforas, necesitamos entender esas imágenes y las maneras en que nos aproximamos a ella, para entender no solo la ciencia, sino su significado en nuestras vidas, su impacto que tiene en nosotros. Por eso es que me interesa pensar la relación con la inteligencia artificial a través de esta idea de imágenes particulares, metáforas que se utilizan para pensar la IA. No van a ser incompatibles, no van a ser completas, no vamos a hablar de contradicciones, vamos a presentar varias imágenes que se han utilizado, algunas de ellas quizás las conozcan, otras no, pero lo que voy a ofrecerles son dos que de pronto conocen y una tercera que estoy intentando y aproximando y ustedes van a ser mis conejillos de India para mirar el alcance, el poder y los defectos también que tienen esas imágenes. Hasta ahí preguntas. Me interesa que se viera como la idea, la tensión que hay de parte de la ciencia considerada como algo ajeno, distante, lejano de las palabras, las metáforas, las imágenes, que si se utiliza el lenguaje es nada más porque somos humanos, pero que eso no es esencial al trabajo de la ciencia, que idealmente podríamos escribir todo en un lenguaje puramente formal que esté desprovisto de metáforas e imágenes, pero que eso está muy afincado en la ciencia, en la manera que se concibe la ciencia, en particular en la influencia de Francis Bacon y en cosas como la influencia que se ha dado en la Royal Society. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entiende la imagen? Me interesa que se vea como esa tensión inicial entre, por una parte, como les decía, el desdén de Bacon y su herencia, y una tensión que dice, no se puede, no se puede salir uno de las metáforas, siempre volvemos a ellos. Pero ahora a mí me inquieta desde el punto de vista de que, muy bien, la IA recoge toda la producción intelectual de los seres humanos, la articula y la monta en un algoritmo. Y ahora nace el tema de la Grokipedia, donde con base en la construcción humana, ahora son las máquinas las que están generando entonces los textos, las metáforas, las aproximaciones. Eso tiene un nombre, le pusieron un nombre de que ahora no son las citas de los humanos, sino que son las citas de las máquinas que citan a otras máquinas. Eso no golpea un poquito esta postura de las dos filósofas que tú presentaste aquí, porque podemos llegar, o sea, y ya estamos llegando, me parece a mí, el tema de Grokipedia quiere cambiar todo lo que han hecho en la Wikipedia, hecho directamente por máquinas, no sin intervención, escasamente hará una curaduría, pero casi que, por lo menos nuestro amigo Mox desprecia un poquito eso y dice que no se requiere porque la máquina ya hace ese proceso. Eso también golpea un poquito esta tesis de que es más perfecto lo que hace la máquina que lo que hace el hombre. Bien, es chévere como en este momento también
parte de lo que está en juego es cómo vamos a entender estas tecnologías y la ciencia. Por eso quería, antes de meternos con la tecnología, que la tecnología se ve como la aplicación, la ciencia en general. Pero una de las cosas que nos está advirtiendo Mitchell es pilas con las maneras en que tenemos la tecnología, porque eso nos va a devolver. Por ejemplo, una de las cosas que hace la Agropedia es reformular, repensar qué es lo que significa el conocimiento, qué es lo que significa una enciclopedia. Así como Wikipedia nos hizo pensar de nuevo qué era la enciclopedia, claramente no es la enciclopedia de los orígenes. Montiero no estaba pensando nada ni remotamente parecido a Wikipedia. Hay que pensarlo. Y la advertencia es pilas. Tenemos que ver no solo cómo la ciencia funciona, sino la manera en que las metáforas que utiliza la ciencia se vuelven no metáforas, sino que se aplican directamente. En este caso es, pues, uno podría decir, venga, es que eso no es una enciclopedia. Si es que llega a ser una enciclopedia, es en un sentido metafórico, ¿no? No es exactamente una enciclopedia. Una enciclopedia implica una curaduría importante, de un cuidado del conocimiento. Pues se parece, yo no voy a decir que no, pero todavía estamos pendientes de qué es lo que significa. Entonces, ese es el lado en que me interesa, como cómo entender la manera en que la tecnología también luego va a determinar su- eh, sus, el significado de varios aspectos de nuestra vida. Es cómo es que esos mitos que se aplican a la ciencia también afectan. Los ejemplos que está pensando Mitch Lee es de la ciencia de partículas. Y entonces donde se piensa que entender consiste en hacer algo como un microscopio, que lo que tenemos que hacer es develar las apariencias y encontrar los elementos últimos, que entonces si usted no encuentra elementos últimos, no le sirve para entender. Y hay otras maneras de entender. Entender no necesariamente significa descomponer, pero justamente esa es la manera de aproximarse propia de alguien que está haciendo, que está mirando diferentes aspectos de la vida a través de una metáfora que en este caso es descomponga y mire. Una de las cosas que nos tenemos que preguntar es cómo la inteligencia artificial también nos invita a pensar y a repensar cosas como el conocimiento, la enciclopedia, por ejemplo, una biblioteca. ¿Qué hace una biblioteca cuando... ¿Qué? ¿Qué? Entonces, ese marco es lo que me interesa y va a haber muchas cosas. Va a haber muchas cosas. Eh, una de las metáforas que si hicieron la tarea del año pasado conocen, o en el libro no lo mencionan tanto, en el libro casi que no aparece, pero aparece como en las charlas de Belomo, aparece creo que en el prólogo del texto y dice como una cosa importante es que tenemos que pensar la inteligencia artificial como un bastón, en algunos casos, donde puede causar problemas en la medida en que no permite la rehabilitación, no permite crecer, o como una garrocha, en donde si uno es un experto, le permite a uno potenciar sus capacidades. Eh, Esta metáfora es muy utilizado en varios contextos y tiene un enfoque en el individuo. Es el individuo el que se relaciona con esta tecnología específica y es el individuo el que se relaciona principalmente con el bastón o la garrocha. Claro, los profesores en la medida en que estamos educando, pues vamos a tener que estarnos relacionando con el individuo que hace bien la garrocha, bien el bastón, pero en principio el foco está en el individuo. Esta metáfora tiene una limitación que siempre me ha causado como problemas y es cómo sé. ¿Cuándo sé que algo está funcionando como un bastón o como una garrocha? ¿Cuándo sé cómo voy a poder determinar eso? No hay una manera sistemática. No tiene por qué haberla. Las metáforas son metáforas de algunas cosas y no de todo, ¿no? Pero invita justamente a pensar
la relación en términos de qué voy a hacer yo para asegurarme de que lo uso como experto y no como algo que va a incapacitarme a largo plazo. ¿Cómo es que yo voy a utilizar ChatGPT como algo que potencia mis capacidades y no algo como que va a hacer que yo voy a dejar de pensar, escribir? Entonces la responsabilidad está en el individuo. Hay otra manera, otra imagen que me gusta mucho, y es una que en particular por la que ha abogado la OCDE, que tiene un enfoque socioeconómico, ya no en el individuo, sino en la sociedad como un todo. Y entonces pone la inteligencia artificial al mismo nivel del motor a vapor, de la electricidad, como una tecnología de propósito general. Tecnologías de propósito general han habido pocas. Máquina de vapor, electricidad, las tecnologías de información y comunicación están como ahí metidas dentro de este tipo de cosas. A nosotros nos sirve mucho la electricidad. La electricidad se ha vuelto tan común que no la pensamos en principio como un descubrimiento, como algo que utilizamos, sino algo que posibilita los descubrimientos, algo que posibilita las invenciones. Está por todos lados. Lo mismo que sucedió en la revolución industrial. Lo importante de la primera revolución industrial no es tanto la existencia del motor a vapor, sino todo lo que se hizo a partir del motor a vapor. La posibilidad de hacer telares automáticos, en el sentido en que podíamos dejar de utilizar la mano de obra de un montón de personas para que se encargaran los motores de mover las cosas, cambia por completo la manera en que nos relacionamos con la producción de la tela, por ejemplo. Entonces, esto es algo que tiene una presencia transversal. Por todos lados está. No lo vamos a encontrar en un momento específico. Fíjense que el bastón y la garrocha es el individuo lo está usando o no. En cambio, la electricidad, es difícil pensar en este momento en nuestras vidas algo que tenga que ver, por ejemplo, con nuestra labor profesional, que no utilice electricidad. Hay algunas cosas. Los que tenemos la fortuna de dedicarnos a que nos paguen por leer, si leemos en papel, de pronto encontramos ahí algunos aspectos. Pero es difícil pensar en labores profesionales donde todavía no hay nada que ver con electricidad, con internet. Es difícil. Ese es el tipo de presencia transversal. Entonces, hay una mejora continua, es el motor de la innovación en muchos sentidos, no es tanto un objeto particular como una garrocha, como un bastón, sino algo que posibilita una variedad de cosas. Me interesa aquí la diferencia entre las imágenes. Las imágenes son muy diferentes. Pusimos el enfoque en ya no el individuo, sino en la sociedad. En particular, esta se está enfocando mucho en el impacto socioeconómico. Y después de esto viene la que me gusta, la que estoy pensando en particular, que es ver las semejanzas entre la inteligencia artificial y el alcohol. ¿Listo? Esa es la idea principal. Pues en vez de tinto, ya haber tenido un vino. Un vodka, Sea, sí. algo así, o un whisky. No, ya se van a dar cuenta. Por una parte, en muchas cosas de lo que tiene que ver con el alcohol, se centra en el daño del individuo y se ignora la complejidad del fenómeno. Lo mismo que con la inteligencia artificial. A veces nos enfocamos justamente en cómo el estudiante, particularmente el individuo, está haciendo buen uso o no, y se está dañando a sí mismo o no. Con el alcohol, a veces de las maneras que hablamos, sí parece que estuviésemos concentrándonos en los aspectos biomédicos, cirrosis, daño a la función cerebral,
problemas cardíacos, etcétera, y no en toda la maraña de cuestiones sociales, económicas, culturales que están metidas. Una de las cosas chéveres que me gusta de la imagen del alcohol es que lo vuelve social, pero también lo vuelve cultural. Desde que tenemos sociedades humanas, hay rastros de lo que parece que es fermentación. Y donde hay fermentación, hay alcohol. Si hay pájaros que también comen fruta podrida por sus efectos, las sociedades humanas están, la historia de la sociedad humana está muy metida con el alcohol. Desde los poemas de Gilgamesh a este tipo de cosas. Está por todos lados. Y las relaciones han ido cambiando. Por ejemplo, el vino era de la clase alta. La cerveza en Egipto era comida. Eso era Pan líquido. lo que comían para hacer los esclavos. Tiene un rol muy diferente. Pero una de las cosas importantes que sucede con el alcohol es que en muchos aspectos se centra el daño del individuo e ignora la complejidad del fenómeno. Yo creo que eso pasa también con la inteligencia artificial. A veces nos concentramos mucho en lo que está sucediendo con el estudiante o el profesional en particular que usa bien o mal la inteligencia artificial y se ignora todo lo que está detrás, la complejidad del fenómeno. Hay un riesgo de relegar las cuestiones sociales, culturales y económicas alrededor de la producción, el uso y la distribución. Una de las cosas importantes, ahorita estábamos hablando de un libro de Kate Crawford que se llama Atlas de la Inteligencia Artificial, que se centra justamente en las cuestiones sociales, culturales y económicas detrás de la inteligencia artificial. De la producción, lo que es necesario para tener los data centers, las baterías, lo que es necesario para poder ofrecer ese tipo de tecnologías con diferentes versiones de premium y pagando de diferentes maneras. ¿Qué se necesita? Cuando nos concentramos en el individuo, corremos el riesgo de relegar las cuestiones sociales, culturales, económicas. En el alcohol también hacemos eso. Y lo mismo, corremos el riesgo de hacerlo con la inteligencia artificial. 1, 2, 3, sonido. Esta es una prueba de audio. Sonido 1, 2, 3. Pues escucho. Una de las cosas que pasa con el alcohol y también pasa en este momento con la inteligencia artificial es que esta producción, el uso y la distribución son parte significativa de la economía global. No podemos perder eso de vista. Cuando estamos hablando de cuestiones de alcohol, estamos hablando de montones de dinero que se mueven alrededor de eso. Tanto así que, por ejemplo, en Colombia se trata de regular permitiendo que estén como las gobernaciones particulares las que tienen ese tipo de cosas. Y el resto se le pone impuestos. Piensen en la cantidad de control que hay sobre el alcohol en términos económicos, pero también sociales y culturales. ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿Hay ese nivel de control en los impuestos? ¿Hay ese nivel en el control en el uso tampoco? No lo hay todavía. Parte del objetivo, como les decía, de presentar esas imágenes es abrirnos el panorama a estar reflexionando sobre variedades de maneras de pensar. ¿Deberíamos hacerlo? Los filósofos tenemos esa mala maña que a veces nos interesa más formular las preguntas que dar las respuestas. Entonces, a veces cuando uno interactúa con otras disciplinas, es como, no, pero yo quiero que me dé la respuesta. Y entonces uno insiste también, no, es que lo que me interesa es que usted dé la respuesta. Yo le voy a dar preguntas y le voy a dar una manera de aproximarse. Lo que les estoy dando en este momento es unas imágenes para empezar a pensar de una manera. Insisto, eso no va a chocar con las otras maneras de hacerlo, sino que ahora tenemos una ola más que balancear mientras que estamos haciendo los malabares. Tenemos que pensar cómo vamos a articular todo esto.
Una de las cosas que me interesa más de la comparación con el alcohol es que por buena parte de la historia no había tal cosa como el alcohol. Había vino, había cerveza, había chicha. Son cosas radicalmente diferentes, pero en virtud de tener etanol, se la junta toda y se les pone en el mismo tratamiento, sabiendo que culturalmente o socialmente tenían diferentes cosas, diferentes maneras de relacionarse. El vino era para pensar, hablar, discutir desde los griegos en adelante. La cerveza tenía otro rol. El whisky es diferente, la chicha es diferente y a todo lo llamamos alcohol. Hay una variedad gigantesca escondida detrás de un nombre singular. Cuando hablamos de inteligencia artificial, una de las preguntas importantes de las que tenemos que hacer es ¿de qué estamos hablando? Yo no tengo ningún problema en Inglaterra, donde, por ejemplo, los menores de 18, a saber, de 16 y 17, tomen vino y cerveza. Pero vodka, ahí ya es ilegal, dice el gobierno británico. Si usted no hace la distinción entre ese tipo de cosas, todo queda en un mismo paquete. En Colombia, todo queda en un mismo paquete, de 18 en adelante, todo el mismo paquete. Y la relación cultural que hay con el alcohol es diferente en cada uno de ellos. Es diferente también la manera en que se aproximan. Y una de las cosas que sucede es que cuando todo lo ponemos bajo un mismo paquete, perdemos todas esas variedades y esas diferencias de aproximación. Insisto, lo mismo sucede con inteligencia artificial. No es lo mismo la inteligencia artificial que se utiliza para optimizar, por ejemplo, como en ingeniería, las salidas de los buses en Transmilenio, que es un machine learning que funciona en un sentido muy específico con unos datos muy particulares, a Grok, a Claude, a los macromodelos del lenguaje. Funcionan de maneras diferentes, tienen fines diferentes. Entonces, a veces pensamos, venga, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de inteligencia artificial? En muchas ocasiones, igual que con el alcohol, tenemos que estar pensando de qué estamos hablando. Yo lo más probable es que en el almuerzo sí aceptaría la cerveza, pero definitivamente no aceptaría un cóctel porque ahorita tengo clase. No, hay varias. Nosotros aprendemos esas distinciones y esas distinciones son culturales, son formativas también, hacen parte de nuestra formación, de aprender a distinguir. Un adulto promedio sabe cuándo uno y cuándo no, y va variando culturalmente, dependiendo, uno tiene un montón de cuidado y entendimiento de las relaciones sociales y de lo apropiado dadas ciertas circunstancias. Una de las cosas importantes de pronto es que tenemos que tener ese mismo tipo de relación variada con la inteligencia artificial. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para ordenar algunas cosas, para mandarle un correo puramente burocrático, a escribir la carta de amor, si es que todavía se escriben cartas de amor. Y eso es importante. Cambia nuestra relación y entonces no es lo mismo. A veces pensamos lo mismo que escribir da lo mismo. Y no, hay ciertas formas de escribir donde puede ser aceptable esto y formas que no. ¿Cómo se marca esa diferencia? No, eso es parte del trabajo que nos queda por delante. Eso es lo que tenemos que hacer. Parte del objetivo de presentar esta imagen es señalar la necesidad de pucha, llevamos milenios pensando en nuestra relación con el alcohol y todavía no la tenemos clara. No tenemos ni, en realidad vamos a pensar que a partir de 2019 tenemos algo como inteligencia artificial generativa en el imaginario popular. No tenemos ni una década pensando en este tipo de cosas. Todavía no vamos a tener las respuestas, no vamos a tener las estrategias, no vamos a tener las herramientas para pensarlo, pero tenemos que empezar a pensarlo. Tenemos que pensar cómo, por ejemplo,
En el aspecto educativo ya lo estamos haciendo, pero también en los aspectos personales, en los aspectos sociales, dónde va a tener sentido, dónde no, dónde es un riesgo y dónde no. Y vamos a tener que pensar si vamos a necesitar investigación de muchos tipos para pensar si hay algo como la cirrosis, en el caso del uso de inteligencia artificial, si hay unos casos de adicción a esto. Necesitamos pensarlo. Por buena parte de la historia, el alcohol era un alimento del espíritu y del cuerpo. ¿Usted quiere pensar en el simposio griego? Por supuesto que hay vino. Es imposible pensar y discutir si no hay vino de por medio, pero buenas cantidades. ¿Cuál? Bueno, pensar cuáles las buenas cantidades. Si llevamos pensando desde los griegos eso, y todavía no lo tenemos tan claro, ¿por qué pensar que con la inteligencia artificial va a llegar automáticamente, va a ser decretado o va a llegar de manera sencilla? Parte del propósito de esta imagen es ilustrar cómo se podría hacer aprendiendo de las estrategias de cuidado y autocuidado que tenemos con el alcohol, pero también señalando la necesidad de tener ese tipo de herramientas y de reflexión sobre la inteligencia artificial. El objetivo de esta comparación es ampliar los límites de nuestras capacidades expresivas para aclarar rincones oscuros de nuestra existencia. Eso es una manera en particular de lo que hace la literatura, la filosofía, las humanidades. Lo que he querido hacer no es tanto como eliminar imágenes. No quiero decir que la imagen de la garrocha y del bastón no sirva para nada. No quiero decir que la imagen de la inteligencia artificial como una promotora de la innovación sea equivocada, sino que quiero aumentar nuestro repertorio imaginativo por medio de un vínculo con el alcohol. Muy bien, Juan Camilo. Alguna vez conversábamos de si no hay preguntas sobre este tema y letras al alcohol. Lo entiendo perfectamente desde la conversación porque tú decías que a lo mejor no hay que fomentar el uso de la IA en los colegios, en la educación básica. Podría pensar uno, así como no se fomenta el consumo de alcohol antes de los 16 años, por ejemplo, incluso sé que hay alguien que lo recomienda incluso un poquito más adelante, hasta antes de los 20 años, por la conformación del cerebro en los niños y estos temas. Va en esa línea un poquito tu exposición, un poquito de repensar en qué momentos usar y cuándo no usar la IA. Eso es una de las maneras con el alcohol. Por ejemplo, Platón cambia su concepción de cuándo sería apropiado empezar a beber. En 2000 años tampoco tenemos una respuesta, ¿no? Pero al menos, insisto, me interesa que se haga la pregunta. Debe haber unos momentos claros donde digamos que no. Con el caso de los niños, de cierta manera estamos en la cola de otra cosa que fue pantallas en el colegio para todo el mundo. Y ya tenemos la evidencia empírica de esto no es tan bueno en algunas cosas, en muchas. De pronto tuvimos que haber sido un poquito más pacientes y esperar. Una de las cosas más importantes con ese tipo de cosas sobre la crianza de los hijos es que buena parte de esta gente de Silicon Valley, que son los dueños de las tecnologías, tienen a sus hijos en colegios donde no hay nada de estas tecnologías. No tenemos resultados todavía. A veces puedo sonar más ludita de lo que soy, tecnológica de lo que soy. No quiero sugerir que en general debamos rechazar la tecnología, pero utilizando el lema de que aquí en la universidad abrazamos la tecnología,
uno los abrazos también los mide, ¿no? En Disney existe esta idea de que los empleados, los que están disfrazados de Mickey, de Pluto, de las princesas, tienen como regla general nunca soltar el abrazo primero. Son los niños los que deben soltar el abrazo primero. Y hay algunas personas que piensan que debemos abrazar la tecnología y que debemos esperar a que la tecnología nos suelte. Yo creo que nosotros debemos ser los que determinamos cuándo lo marcamos. Que tenemos que tener unas indicaciones claras sobre eso. Y eso lo aprendemos socialmente y es difícil. Culturalmente es diferente. Un abrazo en Colombia dura más que un abrazo en Inglaterra. Completamente claro. Hay algunos momentos donde puede ser más largo y uno va aprendiendo. Eso es parte de su formación cultural y social. Pero entonces, abrazamos la tecnología, sí, pero nosotros abrazamos la tecnología, no la tecnología nosotros. Sí. Yo no sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre los que están conectados. Guillermo, por ejemplo. Mira, aquí hay Margarita. Margarita. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, un gusto, súper interesante la exposición. No había estado nunca en este espacio y me gustó mucho. No, fue algo que se me vino a la cabeza cuando mencionaste lo de, claro, hay un impuesto de los cigarrillos, uno del alcohol, pensarse si hubiera más adelante, porque puede que no, algo hacia la inteligencia artificial, hacia dónde se destinaría, ¿no? Como pensando un poco en eso. Nada, fue eso que no sé si tú tengas como alguna Ahí nos reflexión al sirve, por respecto. ejemplo, para qué se utilizan los impuestos del alcohol, ¿no? Con salud. Para la salud, Exacto. sí. Eh, Y el cigarrillo bueno, y también lo de la lotería, lo de la lotería también para la educación, algo así. se utiliza para cubrir cosas de salud y educación, Sí, tratando de pensar en cosas que valoramos de los seres humanos, pero dado que permitimos también la libertad de las personas y es importante valorar eso, entonces hacemos como este tipo de Compensación. compensaciones. sí, Exacto. sí, sí. El Por deporte eso, y eso. ese es uno de los aspectos donde la comparación con el alcohol nos ayuda a orientar nuestro pensamiento. Insisto, es que íbamos pensando el alcohol mucho tiempo, muchísimo tiempo, con sus beneficios y sus problemas. Eso es lo que me gusta de la metáfora del alcohol. Y es que siempre se ha reconocido que el alcohol tiene beneficios. Insisto, para la mente, para el corazón, alegra el corazón El espíritu, decían los monjes. y nutre, nutre un montón, pero también puede causar un montón de problemas. Entonces, siempre se ha estado pensando ese tipo de relación. Eso es lo que me interesa de esa imagen, que no se trata de rechazarlo por completo, ni de permitir que nos abrace y nos mantenga ahí por siempre. Tenemos que encontrar y reflexionar sobre cómo es que vamos a encontrar un punto medio. Santiago. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por este espacio. Me pareció fascinante todo lo que nos compartes. Yo tenía una pregunta, más bien me gustaría conocer tu punto de vista acerca de lo rápido que está avanzando este tema, ¿no? Y justamente qué tan rápido debe avanzar esa relación, ¿no? Hace unos meses compré un curso de generación de imágenes que ya está obsoleto, a pesar de que ha pasado muy poquito, ¿no? Entonces esto está avanzando a toda velocidad. ¿Cuál es tu percepción slash metáfora en cuanto a ese tema? Sí, es impresionante porque también, pues, no es fácil de controlar, ¿no? Y también eso es bueno, eso hace parte de lo que mueve la innovación. Eh, por eso la metáfora de la inteligencia artificial como una tecnología a la par de la máquina de vapor que posibilita la primera revolución industrial, la electricidad, el Internet, las tecnologías de comunicación, de información y comunicación, es una imagen que dice, que muestra también el impacto económico. Y una de las cosas que tenemos que estar pensando también es, pues hay muchísimo dinero detrás de esto, muchísimo, está moviendo parte de la economía mundial.
Cambios, sí hay muchos cambios. Y en este momento, por el afán del tiempo, hay muchas cosas. De cierta manera, lo que yo trato de señalar acá es, necesitamos pensar más esto y aprovechar líneas de pensamiento que ya han existido, como la del alcohol, para empezar a pensarlo porque no nos da. Lo que acabas de señalar, yo conocí GPT-3 antes de que saliera ChatGPT y era una tecnología como cualquier otra. Pero en el momento en que se da esta distribución masiva, cambia la manera en que lo pensamos porque lo mueve muchísimo más rápido y no estamos preparados para pensarlo, necesitamos pensarlo más. Por eso los espacios son muy chéveres, donde vienen todo tipo de personas y hasta los filósofos tenemos espacio. Entonces, muchísimas gracias por estos espacios. Y en esa línea de Santiago, de lo que preguntaba Santiago, eh, yo no sé si en la misma universidad se ha vendido más como lo que tú presentabas aquí, como la electricidad, componente absolutamente de todo. O sea, donde no se entendería un profesor que no esté utilizando la IA para preparar su material y también formándose para poder transmitir o poder formar a sus estudiantes en el uso de la IA. ¿Cómo logramos un poquito avanzar en ese proceso, Juan? Porque eh, ya, ya no es suficiente, o sea, incluso la última versión de ChatGPT es distinta a la manera como se programan los agentes a como se hacía antes. Y ahora ya ni siquiera necesitas. Entonces, primero eran los cursos de prompting. Entonces, lo que hay, no, ya no necesitas cursos de prompting. Ya le dices a la máquina, hazme el prompt y la máquina te hace el prompt. No necesitas ni pensar siquiera sobre eso. Y ya vamos en la etapa en que ya no necesitas tampoco programar. Ya simplemente bajas a la gente, le dices a Claude, lo montas en tu máquina y le dices, yo ya no necesito aprender a abrir carpetas, no necesito aprender Excel, no necesito aprender Word, no necesito aprender PowerPoint, le digo, hazme una imagen de esto y automáticamente te la hace en 20 segundos. ¿Cómo alternamos entonces con qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué es? Porque primero poníamos una fundamentación y luego sí entrábamos en materia. Y ya casi que están sugiriendo que nos brinquemos la parte de la fundamentación porque ya no necesitas ni siquiera enseñar herramientas de ofimática ni nada de esas cosas. ¿Cómo vamos? Yo creo que necesitamos la formación básica que se necesita. La formación básica que se necesita es humanista. Es el de ¿para qué? ¿Yo ¿para qué quiero hacer este tipo de cosas? De entender cosas como el conocimiento, ¿para qué vivir? Con mis estudiantes es, venga, si yo le digo que ya le doy un 5 en esta materia, ¿usted para qué viene? Te vuelve clase. ¿Usted para qué viene? ¿Usted para qué viene? ¿Qué es lo que les interesa de esta materia? Un resultado es, no, pues me interesa la nota. Si a usted le interesa la nota, vaya con Claude, vaya y arme su agente, para todo, desde sus relaciones personales, el desayuno, su vida profesional y todo. Si uno no quiere ceder esa parte de su vida, entonces tiene que pensar qué es su vida. Y es ahí donde entran las humanidades, la filosofía, la literatura, las maneras de hacernos estas preguntas donde, venga, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo valioso? ¿Qué es a lo que yo le voy a dar? Porque hay un experimento mental muy famoso en filosofía de la cual como hay vínculos con Matrix y ese tipo de cosas es, si ustedes pudiesen meterse en una máquina que les da todas y cada les satisface todos y cada uno de sus deseos, ¿lo harían? Si uno concibe que su vida consiste en la satisfacción de sus deseos, de una, métase. Es la manera más eficiente de lograr. Si uno considera que su vida no consiste en la satisfacción de los deseos, sino en otra cosa, insisto, nos interesa abrir preguntas, no dar respuestas. Entonces, le va a servir para mucho la máquina. Puede que le sirva para
En vez de tener que salir un día lluvioso a comprar el helado, pues se conecta un ratico a la máquina y ya. Pero no le va a responder las preguntas fundamentales de su existencia. El problema creo que es que en muchos casos la gente está respondiendo a las preguntas fundamentales de la existencia por medio de inteligencia artificial, a saber, amigos virtuales, Novias virtuales. compañeros No. sentimentales virtuales. Eso es el equivalente a conectarse a la máquina. Pero es que hay una cosa importante, es ¿para qué queremos un compañero sentimental? ¿Para qué queremos amigos? ¿Queremos amigos para que nos sigan como nuestra sombra? Para citar de nuevo la tradición. No se trata de eso. No se trata de... Los amigos no deberían ser como sombras. Y si hay algo que hemos tenido claro cualquier persona que utilice inteligencia artificial es que en muchos aspectos los LLMs son como sombras, nos dan lo que nosotros queremos porque una de las cosas importantes que quieren es mantenernos dentro de la plataforma. Sí, parte del tema de los LLM es que les tienes que advertir que no necesitas incluso que te satisfagan, sino que te critiquen en algunos puntos. Tenemos otra intervención. Profe Guido, Doctor Guido, un gusto. Guido Castro, Un gusto saludarlos. Muchas gracias, doctor, lo y mismo. a Juan Dale, Camilo Guido. también por esta charla. Me encantó el uso de las metáforas. En administración también acudimos a las metáforas para entender nuestra ciencia social, metáforas biológicas específicamente, incluso aplicadas a la administración. Tenemos la ecología organizacional, ¿no? Nos apropiamos de esos saberes para tratar de entender lo que pasa en la organización. Entonces, chévere poder acudir también a metáforas para explicar lo que ocurre con la inteligencia artificial. Incluso, algo también de lo que he venido reflexionando y tratando de construir alguna propuesta es algo que llamaría la neomáquina taylorista, ¿no? Taylor planteó al principio de las organizaciones o al principio de su administración científica un elemento necesario de control, ¿no? Que tenía que estar representado en un supervisor con unas capacidades necesarias y unos elementos requeridos para poder ejecutar ese control en esa estandarización que buscaba Taylor en su momento. Hoy por hoy incluso hablamos de lo que se denominaría en español la administración algorítmica, ¿no? En la cual ya se deja al algoritmo que sea el que gestione, ¿no? El que supervise, el que verifique la tarea del humano, ¿no? Y es parte de lo que estamos encontrando en varios escenarios, no solo locales, sino también internacionales, en la cual ya es el algoritmo el que al parecer toma una decisión y conduce y planea y dirige y controla y evalúa la actividad del humano en muchos sentidos. Y eso este ya es un campo nuevo de estudio de la administración, lo que sería el algorithmic management, ¿no? Que esperamos incluir en las próximas clases de nuestro doctorado. Entonces, es interesante ver esto, interesante ver la reflexión, los cuestionamientos, las preguntas que nos dejó Juan Camilo sobre la mesa, la metáfora sobre el alcohol, e incluso la metáfora también, diría yo, como lo planteaba, ¿no? En esta neotaylorismo, ¿no? Que es parte de lo que estamos viviendo en algunos sectores y en algunas realidades empresariales y organizacionales también. Quiero dejar esto sobre la mesa. Sobre lo que dices, Guido, le voy a pedir a Ricardo que suba al chat del grupo del Club de IA una sugerencia que nos hace la Dirección Estratégica de la Universidad de algunos documentos sobre ABT, algoritmo business, no, la T es sí, cómo mejorar, como tecnología para mejorar el negocio a través de los algoritmos, donde se nos ha pedido incluso en la universidad que miremos, que revisemos nuestra actividad, a ver qué podemos automatizar de tal manera que, claro, el riesgo que yo cuenta y que plantea es que las decisiones, y claro, yo desde que entramos en el tema de inteligencia artificial, nosotros encontramos que uno de los principios de la inteligencia artificial era que las decisiones sean tomadas por humanos, que no sean dejadas a la máquina. Y los ABT proponen una cosa completamente distinta. Propone que algunas de las decisiones, como lo dijo Guido, no sean humanas, sino que sean automáticamente y un poquito asignadas como por la máquina. Entonces,
creo que vamos demasiado rápido sin pensar, ya vamos delegando ciertos aspectos de nuestro trabajo y se nos está pidiendo eso dentro también, incluso en la universidad, en ese proceso. Sí, es una cosa que quiero pensar y voy a aprovechar la intervención de Guido para Sí. mencionar otra cosa que está en otro paper en el que estoy trabajando y es, si pensamos en Drucker en esta distinción entre los trabajadores del conocimiento y los trabajadores manuales, donde una manera de entenderlo es que parte del valor de los trabajadores del conocimiento es que ahí es donde está la innovación, donde está la capacidad de innovar, porque el conocimiento es el que guía la innovación. Y tenemos el posible riesgo o oportunidad en donde las máquinas, la capacidad para innovar, la capacidad para manejar, hacer ese tipo de trabajo que hacía el trabajador del conocimiento también se pueda automatizar. Entonces tenemos una pregunta es, ¿y para qué necesitamos el conocimiento? ¿Para qué? Si el único fin del conocimiento es llegar a la innovación, pucha, pues no lo necesitamos ya, ¿no? Tenemos aquí Exacto, ahí está en Claude y podemos hacer un montón de cosas y en ChatGPT podemos hacer otras cosas y llegamos al conocimiento. Por eso les decía que también desde esta perspectiva, parte de lo que se está invitando es que necesitamos pensar otra vez el ¿para qué? ¿Para qué es el conocimiento? Y es una pregunta igual que con la de el alcohol, de cómo nos relacionamos con el alcohol, que es difícil, que hemos intentado varias cosas y que hay variaciones desde el individuo, la familia, la cultura, y hay herramientas de la sociedad y del gobierno. Pues en el caso del conocimiento, es una de las preguntas fundamentales de la filosofía, es ¿qué es el conocimiento? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Qué nos da? Claramente el conocimiento guía la innovación, pero también guía el disfrute. Yo si sé leer griego, puedo leer a Homero en la Odisea en griego antiguo y voy a descubrir cosas que no podré descubrir, deleites estéticos que no voy a poder tener de otra manera. El conocimiento no es solo para la innovación y va a haber otro montón de cosas. Entonces, hay unas preguntas importantes sobre qué va a ser el conocimiento y cómo lo entendemos. Y en este caso, como señalaba Guido, es ¿en qué consiste administrar? ¿Qué es administrar? Administrar es optimizar recursos, procesos. Entonces, un algoritmo lo puede hacer muy bien, muy bien. También nos invita a pensar qué es lo que significa administrar. Y así para muchas disciplinas. Profe Guido, ¿algo más? Sí, no, quería tomar esa discusión de lo que le decía hace un momento nuestro director de la biblioteca. Y a lo que decía Juan Camilo, y es, efectivamente, viene un sinnúmero de reflexiones que muchas veces, incluso desde la academia, queremos hacerle el quite, ¿no? Pero que son necesarias y como bien decía Juan Camilo, estos espacios son necesarios para reflexionar sobre eso, desahogarnos, hacer catarsis, ¿no? Estos espacios que los griegos nos regalaron hace años y que hoy podemos recuperar a través del Club de la IA. Entonces, no, interesante que podamos formular esas preguntas, porque, y digo que muchas veces la misma academia se esquiva porque hay una serie de demandas también del entorno que nos dice, como bien se señalaba, deme la respuesta, dígame cómo lo uso, cómo lo optimizo, pero espérese un momento, formulémonos unas preguntas sobre esto, cómo va a afectar lo relacionado con la gestión de las organizaciones, con la toma de decisiones, con la construcción de estrategias, con la visión de futuro, con los temas prospectivos, con los temas de todo lo que rodea al mundo de las organizaciones y per se también a la sociedad misma que está conformada por organizaciones. Entonces, maravilloso sostener estos diálogos y poder escucharte y cuestionarnos sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo también. Perfecto, Guido, muchas gracias. Sí, me parece que ese es un poquito también los fines de este club. Conversemos sobre estos temas, no solamente que también lo veremos, cómo programamos, cómo usamos Claude como agente, como bot, sino que nos planteemos estas preguntas para poder usar mejor estas herramientas y para poder seguir en este proceso, esta carrera que nos empuja el entorno, como dice Guido. Es que esto
están empujando desde afuera, desde adentro, desde todas partes, para que asumamos esto y a veces esa velocidad no nos permite hacer estos momentos de reflexión. Entonces, quedan muy invitados para nuestra próxima sesión. Agradecer a todos los participantes, a todos los que se conectaron y por supuesto a Juan Camilo por con esa metáfora que nos deja, ahora sí, a mis reuniones voy a llevar una botella de vino. Una práctica que hay que adoptar en biblioteca. Estamos invitados a la biblioteca a un buen libro y a un buen vino, es lo que necesitamos, para aumentar más la presencia en biblioteca. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Gracias. Entonces, mi presupuesto no lo tengo.